Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta mañana de lunes 3 de agosto. Estamos felices porque ya ayer pudimos comenzar otra vez nuestros servicios en la iglesia. Gracias a Dios ya estamos en semáforo naranja y parece ser que Chiapas va para color amarillo y ya nos permitieron volver al templo con todo el protocolo que requiere para que podamos tener nuestras reuniones. Así que yo les animo a que los que puedan y quieran regresen otra vez a la iglesia. De todos modos vamos a estar transmitiendo las enseñanzas del tiempo con Dios y subiendo la predicación los domingos. Agradecemos a todos los que nos ven y que todos los días hacen este devocional y damos gracias al Señor por eso. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos en el capítulo 6 del versículo 1 al 11. Se titula Muertos pero vivos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos está diciendo entonces que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Los que hemos muerto al pecado hemos sido bautizados en Cristo Jesús y en su muerte. Como Cristo murió al pecado y vive para Dios, consideremos nosotros también muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La meditación es la siguiente. Cuanto más abunda el pecado en algún lugar, con mayor claridad se manifiesta la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo es clara y rotunda: de ninguna manera. Si bien es cierto que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Nosotros que ya hemos sido justificados, no podemos volver al pecado para que abunde la gracia de Dios. Los que creemos en Jesús no solo hemos participado de la muerte de Cristo y hemos muerto con Él, sino que hemos participado también de su resurrección. Al morir con Cristo, morimos al pecado. Por eso no debemos entregarnos nuevamente al servicio de la maldad, sino que debemos caminar en la nueva vida que nos ha sido dada. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las preguntas a meditar: ¿por qué tenemos que alejarnos del pecado? Porque hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Cuál es el pecado del cual debo apartarme ahora que ando en vida nueva en Cristo? Esta pregunta es una pregunta muy personal y creo que nosotros tenemos que analizar de qué pecado nos debemos apartar ahora que ya somos cristianos.
Debemos alejarnos de todo aquello a lo que a Dios no le agrada. El que está muerto no tiene ninguna reacción. Antes de conocer a Cristo, reaccionábamos ante el mandato del pecado y le obedecíamos en todo. Pero ahora tenemos el poder para confrontar y vencer la tentación. Las cosas cambian cuando el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Acuérdese que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues ya no servimos más al pecado. El cuerpo del pecado no es nuestro cuerpo físico, sino la naturaleza pecaminosa que utiliza el cuerpo como instrumento de iniquidad. Pero en Cristo hemos muerto al pecado y estamos vivos en Dios. Participamos de la resurrección de Jesús para ser llamados justos y tener comunión con el Padre. Busquemos una mayor santidad y justicia en nuestra vida para mantener una comunión constante con Dios. Las preguntas a meditar. ¿Qué significa que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo? Bueno, significa que ya no servimos más al pecado. ¿Cómo puedo disponer el día de hoy sabiendo que estoy vivo para Dios? Bueno, lo puedo hacer buscando una mayor santidad y justicia para agradar al Señor. La oración de hoy. Señor, cuando fui bautizado morí con Cristo. Por tanto ya no puedo vivir más en el pecado. Me tomo de la cruz en este día y viviré para ti. Me consideraré muerto al pecado y a la codicia y seré una persona renovada, sensible a tu voz y a tu voluntad. Presento mi vida como instrumento de justicia en tus manos. El ensayo se titula La trayectoria que se alcanza con la cruz. La victoria que se alcanza con la cruz. Recuerdo haber visto en un documental a unos cuervos que se estaban alimentando del cadáver de un animal. Me llamó la atención que solo se alejaron cuando ya no quedaba nada más para comer. Asimismo, Dios solucionó nuestro pecado con la cruz de Cristo para que Satanás ya no pudiera alimentarse de nosotros. Como nuestro antiguo ser murió por completo, quedamos también desligados del pecado. Y tal como las moscas se alejan de los cuerpos en descomposición cuando son enterrados, Satanás, quien nos sigue como las moscas, se aleja de nosotros cuando nuestro antiguo ser muere en la cruz y es enterrado. Otro ejemplo es el del lobo que deja de perseguir a la oveja cuando ésta permanece cerca del pastor. También conocí la historia de un grupo de creyentes que en un viaje misionero a Birmania cayeron en un charco y quedaron llenos de sanguijuelas. Aterrados intentaron quitárselas, pero notaron que las ventosas aferradas terminaban por arrancar los pedazos de piel. Sin embargo, al llegar a donde se hospedaban, se sumergieron en un aromático aceite y las sanguijuelas se soltaron solas. Del mismo modo, nosotros no podemos derrotar a Satanás con nuestra personalidad pecaminosa, pero sí nuestro antiguo ser es crucificado en la cruz junto a Jesucristo y desaparece nuestra vieja manera de vivir, la cual era usada por el enemigo para atacarnos. Conoceremos el reino de Dios. Ahora estamos protegidos por el Señor Jesucristo y Él nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque, Señor, tú has sido bueno y maravilloso. Ahora el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos más que vencedores. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, bendice a cada persona que esta mañana esté escuchando esta reflexión de tu palabra. Sana la tierra, sana el mundo y especialmente, Señor, sánalo del pecado, porque
Todo lo que está sucediendo es a causa de la maldad del hombre, pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice tu palabra. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de los que, Señor, aman y esperan tu venida, y aún, Señor, los que no te conocen, pero que te conocerán a través de tu palabra. Te damos gracias. Guárdanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Cuídense mucho.